Buen día, comunidad Incobal, los saluda la docente del área de lengua castellana, Tatiana Osorio. El día de hoy tenemos programados para ustedes una presentación muy especial para conmemorar el Día del Idioma. Para ello vamos a tener en cuenta los siguientes puntos. 1. Himnos. Himno de Colombia, himno de la ciudad de Cali. Notincobal, octava edición, Día del Idioma Español. Instituto Comercial del Valle. Índice: primero, boletín; segundo, editorial; tercero, manifestaciones de docentes directivos y estudiantes; cuarto, estudiantes destacados; quinto, video del Día del Idioma; sexto, anexos y créditos. Número 1. Boletín. Instituto Comercial del Valle. Notincobal es un proyecto que desde el año 2021 ha buscado promover y mantener espacios de participación
diálogo y divulgación para toda la comunidad educativa, empleando como elemento mediador los recursos tecnológicos. Por ello, es indispensable que cada uno de los miembros de la comunidad Incobal haga parte de este espacio, teniendo en cuenta que cada edición es publicada de manera periódica y con distintas temáticas, para mantener el interés de cada uno de los participantes y lectores. En esta oportunidad, Octavo Boletín tiene como eje central conmemorar el Día del Idioma. El 23 de abril fue la fecha seleccionada para la realización de la celebración debido a su carga simbólica en la historia de la literatura en el mundo. En esta fecha fallecieron grandes escritores importantes como Miguel de Cervantes Saavedra, recordado por su obra célebre Don Quijote de la Mancha; William Shakespeare, quien fue el creador de obras como Romeo y Julieta, Hamlet, Macbeth, entre otras. Además, el 23 de abril de 1616 falleció el inca Garcilaso de la Vega, quien pasó a la historia literaria con su libro Comentarios Reales de los Incas. En este video vengo a hablar brevemente de por qué se celebra el Día del Libro en Colombia. El Día del Libro, también conocido como Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor, se celebra el 23 de abril. Este día rinde homenaje a la importancia que tiene la lectura en el desarrollo humano. Y en 1989 la UNESCO se encargó de promover la conmemoración a los libros y así incentivar a la población a adquirir este bello hábito. Bueno, y se preguntarán, ¿por qué el 23 de abril y no cualquier otra fecha? Bueno, pues esto debido a que el 23 de abril tiene una gran carga simbólica, porque en esta fecha fallecieron grandes de los escritores que nosotros conocemos, como por ejemplo Miguel de Cervantes, recordado por su obra Don Quijote de la Mancha, pero también vinieron al mundo otros grandes escritores, como por ejemplo Manuel Mejía, recordado por su obra Casa de dos Palmas. Este día también nos hace recordar y apreciar todo el recorrido que ha llevado conocer los libros que tenemos hoy en día. Un ejemplo de esto, de los libros antiguos, pues muchos eran por oralidad, se daban a conocer debido a la voz. Pero ya en papel podemos dar un ejemplo como son los egipcios, que vinieron desde el papiro hasta el pergamino y así continuó su proceso hasta poder llegar a los libros que conocemos hoy en día. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Gisela Maya, del grado 11.1, estudiante de Incobal. Y bueno, en este video voy a hablar sobre los datos biográficos de Miguel de Cervantes. Bueno, él nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares, España, y falleció el 22 de abril de 1616 en Madrid, España. Y la causa de su muerte fue diabetes mellitus tipo 2. Él fue un novelista, poeta, dramaturgo, que significa, es una persona que escribe obras de teatro, y también fue soldado español. Bueno, ¿por qué fue tan reconocido Miguel de Cervantes? Bueno, Miguel de Cervantes es considerado la máxima figura de la literatura española. Es universalmente también conocido por haber escrito Don Quijote de la Mancha, que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores literaturas universal. Las obras más destacadas de Miguel de Cervantes, la mencionada, la de Don Quijote de la Mancha, es una de las más famosas aquí en España, por no decir la más famosa. Está también la Galatea, la Gitanilla, Rinconete y Cortadillo, el Coloquio de los Perros. Reflexiones Incobal 2023. Lectura y escritura en mi vida diaria. María Fernanda Chaus, apoyo académico Incobal. La lectura es un hábito de comunicación que permite desarrollar los pensamientos cognitivos e interactivos de cualquier lector. El leer permite construir con facilidad nuevos conocimientos, ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje, mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. Da la facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la capacidad de pensar. Potencia la capacidad de observación, de atención y de concentración. Debemos enseñar a los alumnos y alumnas la importancia de la lectura. La lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad e implica la participación activa de la mente.
Del mismo modo, leer contribuye al desarrollo de la imaginación y la creatividad y enriquece el vocabulario y la expresión oral y escrita. Pertenezco al grupo de liturgia en la parroquia de mi comunidad. Soy servidora de la iglesia. En ocasiones me programo para hacer la lectura de los salmos y la palabra de Dios. Tener el hábito de lectoescritura me ha ayudado mucho para preparar las lecturas que me asignan con anticipación, estudiarlas, investigar de qué se trata el salmo o la palabra de Dios, cuáles son los personajes que nombra la escritura y qué hacían en los tiempos de Dios. Asimismo, me voy a poder dirigir a los fieles de la iglesia, que los domingos son más de 100 personas. Además, ellos después de la misa me hacen preguntas adicionales y debo estar preparada para las respuestas. Y lo más importante para mí, la lectoescritura y todo lo que encierra me ha ayudado mucho a tener seguridad en el manejo del público. Manejar un foro de promedio 100 personas, mirarlos a los ojos y convencerlos de lo que estoy proclamando. ¿Cuál es la relevancia que tiene la lectura y la escritura en los procesos de enseñanza y aprendizaje desde las ciencias sociales? Karen Juliana Angulo, docente de Ciencias Sociales. La lectura y la escritura son habilidades fundamentales para cualquier disciplina académica, y las ciencias sociales no son la excepción. Estas habilidades son especialmente importantes en el estudio de las ciencias sociales porque los estudiantes deben comprender y analizar una gran cantidad de información y luego comunicar sus ideas de manera clara y coherente. La lectura es fundamental para la comprensión de los conceptos y teorías de las ciencias sociales. Los estudiantes deben leer textos complejos que a menudo incluyen ideas abstractas y terminología técnica. Además, la lectura crítica es esencial para analizar los textos y extraer información relevante para los temas que se están estudiando. Por otro lado, la escritura es esencial para la comunicación de ideas y la reflexión crítica en las ciencias sociales. Los estudiantes deben ser capaces de expresar sus pensamientos y análisis de manera coherente y persuasiva. La escritura también ayuda a los estudiantes a reflexionar sobre lo que han aprendido, a procesar y a profundizar su comprensión de los temas y conceptos que se están estudiando. Una pregunta, ¿cómo podría un profesor hablar de un tema de matemáticas, por ejemplo, la suma, sin escribir? Podría solamente hablar y decir la suma es agrupar, reunir, pero si no escribe números, el algoritmo de la suma, plantea ejercicios, pues no podría realmente haber un proceso de aprendizaje, en este caso de la suma. Asimismo, el estudiante necesita expresar, y allí utiliza la escritura, sobre eso que ha venido comprendiendo de los diferentes temas de matemática. Entonces el proceso de escritura y de lectura son fundamentales. Pero aparte de eso no basta con leer o escribir, sino hacerlo correctamente. Les invito a que miremos este ejercicio. Con los dígitos 1, 2 y 3, ¿cuántos números se pueden formar? Miren que alguien podría decir los números no se pueden repetir, entonces serían 6 respuestas, 6 opciones de respuesta, es decir, 3 factorial. Otra persona podría decir, pero es que allí no dice si se pueden repetir o no. Entonces, si se pueden repetir, pues tengo 3 elementos, sería 3 elevado a la 3, porque miren que yo puedo decir 111 o el 112, en donde las cifras se repiten, los dígitos se repiten. Entonces, ¿qué pasa? Serían 27 números diferentes. Pero otra persona podría decir, oye, pero es que ahí tampoco están diciendo si los números que vamos a formar son de 3 cifras. Entonces podrían contener más de 3 cifras porque allí no lo dice. Entonces esta también podría ser una opción de respuesta. ¿O por qué esta no? ¿Cierto? ¿O por qué esta no? Y así sucesivamente habrían infinitas respuestas o opciones de respuesta posibles. Entonces realmente, pues esto sería un espacio para pensar cómo estamos comprendiendo lo que estamos leyendo. ¿Listo? Pero un docente debe tener muy en cuenta que si él quiere realmente, qué tema realmente quiere trabajar con los estudiantes, pero en este caso, pues podríamos hablar de que, según lo que está expresado acá, pues como no deja bien en claro, si, o sea, no deja como condición que los números o no se repitan, o los números sean de 3 cifras, pues entonces la respuesta correcta sería infinitos. Muchas gracias. Hola, soy Sofía Buitrago y hoy voy a hablarles sobre la importancia de tener buenos hábitos de lectura y escritura. Bueno, cambiando un poco de las cosas que podemos encontrar en Wikipedia, podemos hacer unos ejemplos. Como por ejemplo, podemos imaginarnos que estas dos son unas herramientas mágicas que nos hacen transportarnos en el tiempo, explorar nuevos mundos y conocer personas nuevas e increíbles. Ahora, ¿no te gustaría tener el control de estas herramientas? ¿Tenerlas bajo tu poder?
Bueno, pues tener buenos hábitos de escritura y lectura es como tener el control total de estas herramientas. Con la lectura podemos aprender cosas nuevas, mejorar nuestros vocabularios, ampliar tu perspectiva y hasta desarrollar tu creatividad. Empecemos por la escritura. Con la escritura podemos expresar tus ideas, tus pensamientos de manera más efectiva y clara. Hasta podemos desarrollar tus habilidades de pensamiento crítico. Pero si no tenemos estos hábitos, estas herramientas mágicas se pueden tornar malas, ya que te pueden causar confusión y hasta falta de comunicación. Podrían hasta presentarse problemas para entender lo que lees, escribir de manera clara y efectiva, y comunicarte con los demás de una manera más eficiente, por decirlo así. Bueno, por lo tanto, es importante tener buenos hábitos de escritura y lectura para poder aprovechar estas herramientas al máximo y disfrutar de sus beneficios. Esto incluye leer regularmente para mejorar tus habilidades de lectura. Practica la escritura para mejorarla y ser consciente de los errores que cometes para poder corregirlos a tiempo. En resumen, los buenos hábitos de escritura y lectura te dan el poder de estas herramientas para que puedas comunicarte de manera efectiva con el mundo que te rodea. ¿Por qué es importante tener buenos hábitos de lectura y escritura? Muchos de nosotros creemos que tenemos buenos hábitos por realizar esto mediante un dispositivo electrónico, pero el cerebro no responde igual, pues la escritura a mano establece un vínculo entre aprender a escribir a aprender a leer. Además, si no practicamos, al final la mano que utilicemos para escribir se volverá torpe y nos resultará cada vez más difícil expresarnos a través de la escritura. Escribir a mano activa 3 regiones del cerebro: el área motora, el área visual y el área cognitiva. Nos hace mejorar la coordinación mano-ojo, el desarrollo de la pinza y el control motor. Ayuda a organizar el pensamiento, favorece el autoconocimiento y estimula la creatividad. Así que, si no tenemos un buen hábito de escritura, nos puede afectar el desarrollo del cerebro, como el habla y la memoria, y la comprensión lectora. En la parte de la lectura, si desarrollamos este hábito de leer, nuestras habilidades de comprensión y retención aumentarán, pues podría ampliar nuestros conocimientos, aumentar nuestro vocabulario, mejorar la capacidad de razonamiento y hasta podría relajarnos. Al no tener un buen manejo sobre esto, se podría presentar la falta de motivación, la falta de vocabulario, escaso control de la comprensión y comienzas a tener una visión más plana del mundo. Producciones gráficas y escritas a cargo de nuestros estudiantes de diversos grados. Buenos días, mi nombre es Jacobo Jaramillo. Pues primero que todo, el tema que yo elegí fue datos bibliográficos sobre Laura Restrepo. Laura Restrepo pues es una autora colombiana nacida el 1 de enero de 1950 en la ciudad de Bogotá, Colombia. Ella pues gran parte de su vida no estuvo en una escuela fija. Ella fue estudiando y a sus 9 años hizo una novela que pues en sí fue como que la iniciativa al mundo de ella sobre la literatura. Y entonces ella a sus 9 años pues como dice, ella narra pues que nunca tuvo la oportunidad de permanecer en sí en una escuela porque sus padres eran personas que viajaban demasiado de un lado hacia otro, entonces pues no tuvo la oportunidad de estudiar en la escuela. Cuenta que a sus 15 años ella vuelve a Colombia. Y cuando vuelve a Colombia, pues en sí vuelve con un propósito, que es terminar el bachillerato en Colombia para poder entrar en la Universidad de los Andes a estudiar pues en sí lo que ella quería, que eran lenguas.
Y pues ella termina lenguas ahí, también estudia pues algo en periodístico. Y pues los roles en que ella se destacaba más en sí era la poesía, el periodismo, la escritura. Y pues ella después de eso influye pues en gran parte sobre la política, porque ella hace un rol muy importante pues en el proceso de la negociación con la guerrilla en los años 1980, lo que supuso un exilio forzoso y no pudo regresar a Colombia hasta después del paso del M-19 o pues el mes de 19 de abril. Entonces ella vuelve a Colombia y pues en sí abre su primer libro, La Isla de la Pasión, en 1989. Después de este sigue con muchas más obras que ella tiene, como por ejemplo Dulce Compañía, Leopardo al Sol, La Novia Oscura, La Multitud Errante, Olor de Rosas Invencibles y Delirio. Pues Delirio en sí es lo que destaca a Laura Restrepo, porque es un libro demasiado bonito, que pues llega a influir a las personas con frases motivacionales a seguir hacia adelante. Y pues ese libro le da pues numerosos premios nacionales y pues internacionales también. También tiene pues demasiados héroes, que ese ya es más adelante. Ella pues fue una muy buena persona y actualmente tiene 73 años y vive en México pues con su esposo. Jorge Isaac nació en Cali el 1 de abril de 1837 y muerto en Ibagué a los 58 años, un 17 de abril de 1895. A causa del paludismo, fue sepultado en el Museo Cementerio de la ciudad de Medellín. En 1856, a los 19 años, contrajo matrimonio con la caleña Felisa González Umaña, quien solo contaba con 14 años y con quien tuvo 9 hijos. De la infancia de él se sabe muy poco. Estudió en Cali, luego en Popayán y por último en Bogotá entre 1848 y 1852. En 1868 llega al Congreso de la República de Colombia como representante del Estado Soberano del Tolima. La obra literaria de Isaac se reduce al libro de poemas que publicó en 1864 y a su única novela llamada María, que la publicó en 1867, considerada como una de las obras más destacadas de la literatura hispanoamericana del siglo XIX. La novela se basa en experiencias románticas en el departamento del Valle del Cauca. Como el propio autor, Efraín debe abandonar el valle para seguir los estudios en Bogotá. Este viaje lo obliga a separarse de su prima María, de la que él está enamorado. La novela se destaca por el sentimiento del paisaje, así como la calidad artística de su prosa. Puede considerarse precursora de la novela criollista en las décadas y narra la historia de los amores trágicos de María y su primo Efraín, 1920 y 1930. El hijo de Rana Rin Renacuajo salió esta mañana muy tieso y muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. Muchacho, no salgas, le grita mamá, pero él hace un gesto y Orondo se va. ¿Sabes quién es el autor de esta maravillosa fábula que todos alguna vez hemos escuchado? Yo, Juan José Giraldo, te haré un breve recorrido por la biografía de este maravilloso escritor colombiano, Rafael Pombo, quien fue consagrado como uno de los poetas más destacados del siglo XX. Nació el 7 de noviembre de 1833 en la ciudad de Bogotá. Fue el cuarto de 6 hijos del matrimonio entre Lino Pombo y Ana Rebolledo, una de las familias aristocráticas de la época. Fue su madre quien enseñó sus primeras letras y a sus 12 años ya había escrito sus primeros versos. En 1844, cuando tenía 10 años, ingresó al seminario para estudiar latín. En 1846 comienza a estudiar humanidades en el Colegio del Rosario. En el año 1851 se graduó con honores como matemático ingeniero del Colegio Militar. Sin embargo, pudo más la poesía y el romanticismo, por lo que ese mismo año se une a la Sociedad Filotemática, donde publica sus primeros poemas bajo el seudónimo de Filatelio. En 1855 fue nombrado secretario de Legación Colombiana en los Estados Unidos. Permaneció allí durante 17 años, siendo esta su época de plenitud creadora. Durante este tiempo se desempeñó como traductor y escritor de guiones de ópera.
Fue en 1867 cuando se publicó por primera vez su libro Cuentos pintados para niños en la ciudad de Nueva York. Rafael Pombo fue coronado como poeta nacional el 20 de agosto de 1905 en el Teatro Colón. El 6 de febrero de 1912 reemplazó a Manuel María Mallarino como miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, de la que fue secretario perpetuo. La obra completa de Pombo se publicó por primera vez en 1916 en 4 volúmenes. El primero y el segundo contienen su obra poética, el tercero constituyen sus traducciones y el último encierra sus fábulas y verdades, cuentos pintados y cuentos morales para niños formales. Rafael Pombo fallece el 5 de mayo de 1912 en Bogotá, luego de sufrir un cáncer estomacal. Actualmente es conocido como el gran creador de la literatura infantil en Hispanoamérica. Inspirado en su alma de niño, dio vida a bellas historias y maravillosos personajes que sobresalen en la literatura infantil, además de 670 poemas y 200 traducciones que dejó como legado al mundo entero. Una historia por contar. Gabriel José de la Concordia García Márquez nació en Aracataca un 6 de marzo de 1927 en Ciudad de México. Murió el 17 de abril del 2014. Fue un escritor y periodista colombiano reconocido principalmente por sus novelas y cuentos. También escribió narrativa y no ficción, discursos, reportajes, críticas cinematográficas y memorias. Fue conocido como Gabo y familiarmente por sus amigos como Gabito. García Márquez contrajo matrimonio en Barranquilla en 1958 con Mercedes Barcha, la hija de un boticario. En 1959 tuvieron a su primer hijo Rodrigo, quien se convirtió en cineasta, y 3 años después nació su segundo hijo Gonzalo, actualmente diseñador gráfico en la Ciudad de México. A los 27 años publicó su primera novela, La hojarasca, en la que ella apunta los rasgos más característicos de su obra de ficción llena de desbordante fantasía. Pero la notoriedad mundial de García Márquez comienza cuando se publica 100 años de soledad, en junio de 1967. El jueves 17 de abril de 2014, a los 87 años, murió en la Ciudad de México Gabriel García Márquez. El jinete negro, y pues es una leyenda en el municipio de Ocaña en torno a la figura de don Antón García, un caballero que vivió presuntamente durante la época colonial. Por tanto, el origen de esta narración pudo surgir durante la conquista. Según se narra, Antón García de Bonilla era un importante hacendado que tenía numerosas personas bajo su servidumbre. Pues también es una figura que le encantaban los caballos. Y pues a día de hoy en la ciudad de Ocaña existe un museo que lleva el nombre de este personaje. Entonces, dice la leyenda que en las calles de Ocaña la gente podía ver el fantasma del jinete negro, don Antón García, caballero de la época colonial. El espectro iba vestido de negro, portaba un sombrero y unas alas anchas. De sus hombros caía una capa oscura y larga que le cubría todo el cuerpo. Su aspecto causaba espanto y pavor a aquellos que se le cruzaban. Cuentan que en vida hizo construir un lago en una de sus fincas cerca del río Magdalena, para lo cual empleó mucha servidumbre. Le encantaban los caballos y todas las noches podían oír a su caballo negro saltar por las oscuras calles. Cuando su esposa enfermó, don Antón García le hizo una promesa a Santa Rita, patrona de los imposibles. Sin embargo, esta promesa se le olvidó, y cuando don Antón García falleció, San Pedro le ordenó acudir cada noche a visitar el santuario de Santa Rita, hasta la consumación de los siglos. En esta ocasión hablaremos de la leyenda de una mujer tan hermosa y seductora como Sanguinaria Inmortal. Seguro que ya sabrás quién es. Hoy voy a hablar de la Muelona, conocida también como la Colmillona, perteneciente a la mitología venezolana y colombiana. Es una mujer de hermoso cabello largo y mirada penetrante, pero su rasgo más característico es una dentadura afilada como la de una fiera, que puede destrozar fácilmente a un animal grande como una vaca, un caballo y hasta un humano. Es tan prominente que la enseña constantemente. Suele aparecer en la orilla de los caminos y senderos hacia la 1 de la tarde, cuando empieza a oscurecer. Se parece trepada en las ramas de los árboles, llamando y persuadiendo a los hombres con su hermoso rostro, pero cuando estos caen en su estrecho abrazo, los devora ferozmente. Sus víctimas preferidas son los hombres perversos, de comportamientos cuestionables, principalmente jugadores empedernidos, adúlteros o abusadores de sus esposas y alcohólicos, aunque en general nadie se salva de su ferocidad. Solo tiene una particularidad, y es que nunca ataca a los que tienen un hogar con niños recién nacidos o una esposa embarazada. Su origen se remonta muchos siglos atrás, cuando en el país se rumoreaba de una mujer perversa y de mala reputación que no era muy bien recibida en la sociedad. Se dedicaba a engañar a las niñas inocentes y a los hombres que se dejaban llevar, llegando a destruir hogares y arruinar tanto a grandes fortunas como a familias modestas.
Una de ellas, conocida como la maga, adquirió una fama que se extendió rápidamente por el llano gracias a su negocio de adivinación del futuro. Se dedicaba a resolver consultas amorosas desbaratando matrimonios. Cometió atrocidades incontables a través de sus artimañas, que eran leer las cartas y las líneas de las manos. Vaciaba los bolsillos de sus clientes conquistándolos, tanto a los altos cargos como de los hombres más adinerados, para después engañarlos, y gracias a esto extendió su entorno de trabajo. Cuando finalmente murió, la casa se llenó de un olor nauseabundo, hasta el punto que todos sus habitantes y clientes tuvieron que abandonarla de inmediato. Solo una mujer protegida por la difunta se arriesgó a quedarse en la noche para poder apropiarse de lo que pudiera encontrar. En la noche, una banda de murciélagos invadieron su cuarto y una voz tenebrosa le susurró, resonando en toda la casa: «Tengo que vengarme de los hombres perversos y de los hombres descocados. Todos ustedes arderán conmigo, yo soy la muelona». La mujer salió de la casa arrastrándose despavorida y le contó al pueblo lo que vio al llegar. Los habitantes ya no podían vivir en paz, así que las autoridades decidieron prender fuego a la casa para intentar ahuyentar la presencia que habitaba allí. Desde entonces la muelona acecha los senderos y caminos buscando víctimas para cobrar venganza. Ten cuidado de no encontrártela y no te dejes engañar por su belleza. Pusirraco, el demonio que habita en el Cerro de las Tres Cruces. En la ciudad de Cali tenemos muchos mitos y leyendas. Uno de estos es el que te voy a contar ahora. Al entrar a Cali por la avenida Tercera Norte, podemos ver la belleza del Cerro de las Tres Cruces. Seguramente muchos caleños ya se nos olvidó o no sabemos cuál es el origen detrás de estas. Sí sabemos de que anteriormente eran de guava y años después pasaron a ser de cemento hierro. Pero en realidad no sabemos cuál es la historia detrás de estas cruces. El día de hoy te voy a contar una de las miles versiones que hay. Cuenta la leyenda de que el diablo se trasladó desde España a Cartagena en la época de la colonia, teniendo sus raíces en el Cerro de Popa. Desde que llegó atemorizaba y afectaba a la población con pestes, tempestades, centellas y hambrunas. Allí también mismo era adorado por los africanos, que danzaban a la luz de la fogata. Incluso sus seguidores le hicieron una estatua de oro. Se dice que este enemigo se aparecía en forma de macho cabrío. Esta estatua duró poco tiempo en Cartagena, ya que fue expulsado de sus dominios por varios frailes que subieron a sus antros y exorcizaron el lugar, tirando la estatua a la altura de un precipicio, el cual el día de hoy se conoce como el Salto del Cabrón. Entonces, este demonio se dirigió hasta Cali, apoderándose de uno de nuestros cerros titulares. Al igual que en Cartagena, Pusirraco asoló la región con sequías, viruelas y toda suerte de pestes y hambrunas. En las noches se dice de que se veía en el cerro una sombra de un ser con enormes alas de murciélago que se reía a carcajadas, el cual sus seguidores festejaban con danzas lúbricas. Fue necesario iniciar romerías hacia el cerro, los cuales fueron dirigidos por frailes mercenarios. Con rezos y agua bendita intentaron por un largo tiempo desarraigar de su querencia al maligno. Para evitar más encontrones con este ser, se enviaron 2 misioneros desde Popayán, Vicente y Juan de Cuesta, los cuales exorcizaron el lugar y levantaron las 3 cruces de guava, recordando la pasión de Cristo acompañado de los 2 ladrones. Todo iba bien, pero con el paso del tiempo las cruces se cayeron, y nuevos desastres se veían en Santiago de Cali. Plagas como la langosta, la sequía, incendios, etc. Ahí se veía el regreso de Pusirraco. En 1937 el padre Marco Tulio Collazos mandó a construir las 3 cruces en ferro concreto a fin de darle tranquilidad a esta población. Para su construcción se gastaron 3.000 litros de agua y el precio total fueron de 10.000 pesos de la época. La obra se concluyó el 6 de enero de 1938, un año después, con las otras 2 cruces atrapando finalmente a Pusirraco. Hola, soy Esteban Berner. Hoy les voy a hablar sobre Marvel de la enciclopedia. Está compuesta por 351 páginas. Lo podríamos clasificar como un texto informativo que contiene toda la información de superhéroes y villanos conocidos y poco conocidos de Marvel. Los escritores son Matt Forber, que se interesó por primera vez en los juegos de rol a los 13 años. En 1989 se graduó en la Universidad de Michigan con un título de escritura creativa. Ha trabajado mucho tiempo completo en juegos de ficción. Ha diseñado juegos de cartas coleccionables, juegos de rol, juegos de miniaturas y juegos de mesa. Ha escrito ficción corta, cómics, novelas, sin número de empresas. También ha trabajado para Mattel, Plasmate Toys y Human Hit Studios. Ha ganado premios como Mejor Juego de Rol con El Señor de los Anillos, Mejores Reglas Miniatura, Mejor Aventura Rol. Por otra parte, Matthew Barney nació en San Francisco y vivió con su padre en
Idaho. Ya en la preparatoria visitaba a su madre, quien vivía en Nueva York. Ahí se interesó por el arte y los museos. En 1989 se graduó de la Universidad de Yale en Bellas Artes. Actualmente vive en Nueva York. Otro colaborador es Dan Wallace, quien nació en Alabama, Estados Unidos. También conocido por ser autor de la novela Big Fish, llevada al cine en 2003 por el director Tim Burton. Alan Coulson fue uno de los colaboradores que ha creado historias para la mayoría de compañías de cómic y ha editado títulos para Marvel, Panini y entre otros. La cuota femenina es Elena Dakin, quien se especializa en explorar diferentes métodos para hacer que los estudiantes se involucren en textos, y esos son todos los colaboradores de este libro, que fue publicado en 2006 por la editorial DK. Bueno, este libro me gusta mucho porque no es una historia con un orden cronológico, no cuenta una sino varias historias de superhéroes y villanos dependiendo de su importancia, que se hacen más largas o más cortas. También aparecen aquellos que aún no aparecen en películas, como por ejemplo Hulk Rojo, Puño de Hierro, entre otros, pero pueden aparecer en dibujos animados, cómics, videojuegos o en series de Netflix. Este libro me lo regalaron cuando era pequeño porque me gustaban mucho los superhéroes y todavía me siguen gustando. Además, mi superhéroe favorito es Spider-Man porque fue el primero que conocí, y también por sus poderes que son similares a los de una araña. O sea, él hace telarañas con las manos y trepa muros, y obtuvo sus poderes por una mordida de una araña radiactiva. Y su mayor enemigo es el Duende Verde. Y para finalizar, el creador de los personajes de Marvel es el señor Stan Lee, quien nació en Manhattan el 28 de diciembre de 1922. Murió en Los Ángeles, California, a los 96 años. Una gran pérdida para la industria del cine. Este puede ser un tema en otro video, y yo recomiendo este libro porque tiene imágenes que lo hacen más divertido. Para los que no se llevan bien con la lectura, son historias cortas y no hay que leer tanto para entender la trama. Ilustraciones alusivas al Popol Vuh por parte de Sexto y Séptimo: Juan Sebastián Orozco, Hanna Sofía Gaviria, Juliana Estupiñán, Luz Elena Portillo y Santiago Trujillo. Y los chicos destacados por su desempeño académico. Sexto y Séptimo integrado: Luz Elena Portillo, Juliana Estupiñán. Octavo, noveno y octavo y noveno integrado: Jaime Andrés Mora, Luz Estela Moscoso, Daniel Marín e Isabela Barreiro. Alejandra Urrea, Miguel Ángel Riaño, Juan Diego Duque. 10-1 y 10-2: Jacobo Jaramillo, Juan José Giraldo y Sofía Sánchez. 11-1 y 11-2: Karen Restrepo, Abigail Pineda, Chelsea Joya. Anexos y créditos. Gracias a todos los que participaron activamente en esta octava edición. Extendemos la invitación para que cada día este espacio sea aprovechado para compartir, informar y construir un sentido de pertenencia frente a la familia Incobal.